acerca de escatología y habíamos hablado en la ocasión pasada acerca del sueño de Nabucodonosor y cómo Daniel se lo ayuda a interpretar, un sueño y una imagen de un varón en el que Dios quiso mostrarle a él ciertas circunstancias que iban a suceder en el mundo y que nos van a dar pistas de lo que nosotros vamos a mirar en la interpretación escatológica desde el libro de Daniel para poder entenderlo más bien, ya entender en Apocalipsis lo que nosotros vamos a empezar a encontrar. Entonces todas estas símbolos tienen una forma de interpretarse a nivel ya de escatología y en el libro de Apocalipsis. Hoy voy a hablar acerca de la visión de las 4 bestias que Daniel tuvo. Muy bien. Daniel, a nivel de las Sagradas Escrituras, puede ser el profeta a nivel de la Biblia que más revelaciones divinas ha recibido y que ha recibido, que tiene influencia en cuanto a lo que es la historia de toda la humanidad. Entonces aquí nosotros vamos a mirar como un complemento de la clase de lo que habíamos visto acerca de la imagen de este varón que había visto Nabucodonosor. Muy bien, entonces acabamos de mirar toda esta parte histórico-profética de esta estatua de Nabucodonosor. Daniel es el que va a tener el sueño y no es Nabucodonosor el que sueña y sueña cosas que Dios va a mostrar acerca de los imperios y de todo lo que va a suceder con la humanidad y que tiene que hacia la humanidad grandes implicaciones, ¿no? Entonces nosotros vamos a notar que Dios va a tener grandes designios para la humanidad y que dentro de toda esta narración que nos va a mostrar hay un significado muy importante. Nosotros vimos en Daniel capítulo 2 lo que va a suceder con el futuro de la nación de Israel y desde el punto de vista humano. Ya nosotros vamos a entrar en el capítulo 7 y vamos a mirar el propósito divino de Dios a través de todos estos imperios, pero lo vamos a ver a través de 4 bestias, 4 animales, 4 bestias salvajes que tienen una función y es de devorar todo lo que está delante de ellos y esto nos va a mostrar señales de juicio de Dios y bueno, es algo especial. Si usted va conmigo, entonces Daniel capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Y dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí hay una profecía de Daniel para Israel y los que hemos visto los relatos apocalípticos del Nuevo Testamento, la revelación que tuvo Juan, pues vamos a mirar parecidos o cosas similares dentro de lo que Daniel está viendo y como se cumplen muchas de ellas en el tiempo entre Daniel y el Señor Jesucristo, entonces vamos a mirar algunas comparaciones que nos van a hacer mirar claramente e interpretar claramente cuando lleguemos a Apocalipsis. Muy bien. Entonces, aquí está hablando acerca de Israel, está hablando de las naciones que estaban rodeando a Israel, que todas estaban a la orilla del gran mar, y el gran mar que es descrito allí, sencillamente va a ser el mar Mediterráneo. Bueno, según Daniel, estas 4 bestias van a representar 4 imperios y son los imperios más poderosos que se miran alrededor de este espacio y que es representado por bestias feroces, salvajes, sanguinarias que producen guerra, que producen confusión, agitación y convulsión en todas estas naciones y todas ellas están asentadas junto al mar Mediterráneo. Muy bien. Este hecho que mira Daniel no solamente es algo que queda dentro de la parte histórico-teológica, sino que nosotros estamos mirando que la historia universal va a corroborar toda esta visión que tiene Daniel frente a esto, ¿cierto? Habla de los imperios más importantes que estuvieron colindando ahí en el Oriente Medio y de estas situaciones tan difíciles porque fueron masacres tremendas que estaban sucediendo alrededor de esta parte y tiene que ver mucho con el control y la conquista que tuvieron estos imperios alrededor de la ciudad de Jerusalén
que también es una parte importante porque es una ciudad que tiene mucha representación religiosa para el pueblo de Israel y para quienes la conquistaran sería como una especie de trofeo. Muy bien. Y cuando habla acerca del mar, hay una pregunta: ¿qué es todo esto que habla Daniel acerca del mar? ¿Qué puede representar el mar que está mirando Daniel dentro de su visión? Pues si usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, visto desde la parte histórica y ahora escatológica, nos va a decir: me dijo también, las aguas que has visto, está hablando acerca de la revelación que tuvo Juan, pero que tiene mucha similitud con la que tuvo Daniel, y dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, Isaías capítulo 17 del verso 12 al 13 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de las naciones, que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el buen viento delante del torbellino. Entonces aquí estamos mirando una interpretación mucho más clara de lo que Juan vio en Apocalipsis, pero que tiene mucha relación con lo de Daniel. Estamos hablando que cuando está hablando de grandes del mar, en esta revelación que tuvo Daniel y en la revelación que vamos a encontrar en Juan, en el libro de Apocalipsis, estamos viendo entonces que va a hablar acerca de naciones. Cuando habla en la revelación de Daniel 7 y también en la revelación que está mirando Juan, está hablando que el mundo va a experimentar estas cosas y que van a surgir en el mundo estas bestias que van a empezar a mostrarnos a nosotros lo que va a suceder en la visión de Daniel, que nosotros ya vimos anteriormente, pero aquí lo vamos a mirar a través de 4 bestias, que exactamente va a hablar acerca de naciones que salen del mar, o sea, muchedumbre. El mar va a representar esas muchedumbres y que van a salir potencias del mar. Muy bien. Hablar del capítulo 7 del libro de Daniel es hablar también de la relación que hay entre ese capítulo 7 y el capítulo 2 que ya nosotros estuvimos explicando en cuanto a lo que estuvo viendo Daniel. Y lo más tremendo es que en el capítulo 7 sí va a haber una explicación de estas bestias. Por ejemplo, si usted va conmigo a Daniel capítulo 7, versículo 17, dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se van a levantar en la tierra, lo que Dios le está hablando a Daniel. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces aquí nos está hablando de los reinos mundiales, nos representa como salvajes que dominan al mundo con una influencia, por qué no decirlo de esa manera, bestial, hasta que el Señor Jesucristo como Mesías instalase su reino, y posteriormente también pues va a haber un llamado, y ese llamado, como se denomina la iglesia, es los santos. Entonces va a hablarnos acerca de esta primera bestia, y usted va a mirar conmigo en Daniel capítulo, cierto, lo estamos mirando capítulo 7, Daniel capítulo 7. Yo le voy a pedir el favor a usted de que vaya conmigo al libro de Daniel 7. Habíamos acabado de estudiar el capítulo 2, ahora nos vamos a ir al capítulo 7. Muy bien, y vamos a mirar entonces, ya habíamos visto el versículo 17, pero vamos a volver nuevamente desde el capítulo 7 y los primeros versículos. Esto más o menos habla de la historia antes de nuestro Señor Jesucristo, y va como desde el 1702 hasta el 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está mostrando allí? Está mostrando una imagen, ¿cierto? Una primera bestia, y esta primera bestia que nos está describiendo en este punto nos va a tener mucha relación con el primer imperio que vimos. Dice: la primera era como un león y tenía, versículo 4, las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Habla de una bestia
que es como un león con alas. Recuerde que cuando nosotros vimos en la imagen que había visto Nabucodonosor, él había visto que había una cabeza, que la cabeza de este personaje era de oro, ¿cierto? Y entonces nosotros estábamos viendo que representaba al imperio babilónico. Pues déjeme decirle, de la misma manera que es representado en en esta primera parte de la imagen que había visto Daniel, también es representado como un león que tiene alas de águila. ¿Cómo eran reconocidos los babilónicos? En la historia fueron reconocidos por su salvajismo, por la forma en que actuaban brutalmente y cómo avasallaban y destrozaban a sus enemigos. Entonces aquí podemos mirar nosotros en esta bestia cómo Daniel está observando también entonces al imperio babilónico. Hay una segunda bestia que va a ser descrita en el versículo 5 del libro de Daniel. Y dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicha así, levántate y devora mucha carne. Y nos está describiendo al imperio medio persa, que va desde el 538 hasta el 333. Muy bien. ¿Se acuerdan de la imagen que tuvo Nabucodonosor? Que tiene relación con esta, porque la bestia va a representar la segunda parte que está mirando el sueño de Nabucodonosor. Y la imagen tenía la cabeza de oro, ya lo acabamos de escribir, el pecho era de plata. Y esta mismo es la representación que nosotros estamos mirando del oso, que representa a los medos y a los persas. Recuerde que se unieron estos dos imperios, los medos y los persas, y uno era más fuerte que el otro. Entonces por eso nosotros vamos a mirar como que León está, y como lo ve Daniel, ¿cierto? Que está ladeado, y que ellos se unieron en ese momento para poder gobernar todo el mundo conocido. Entonces dice que esa segunda bestia era un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y en su boca y sus dientes tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Muy bien, está hablando de 3 costillas que tiene en su boca, y esas 3 costillas eh, puede representar las ciudades que fueron sometidas por estos imperios, que fueron la ciudad de Susa, la ciudad de Lidia, que ellas quedan ahí en todo ese espacio de Asia Menor. Muy bien, entonces dice que se levantaba el oso más de un lado que del otro, ¿cierto? La fusión de estos dos imperios es tremendo, porque los medos eran mucho más fuertes que los persas, y eso se va a mirar en el contexto histórico que nosotros estamos observando. Muy bien, estos dos eran poderosísimos, los medos y los persas, que alcanzan hasta ese nivel de ser el imperio del momento, ¿cierto? Y uno puede mirar que así como el oso eh, aplasta a sus enemigos, es como si aplastara a hormigas. Muy bien. Y entonces aquí se habla de un poder avasallador, porque era muy grande, era muy fuerte. La fuerza la representaba, que la representa un ejército. Entonces era el ejército, era la parte militar que representaba este imperio. Ellos venían y avasallaban ciudades de una manera tremenda. Entonces mire que la utilización figurada que el Señor está dando a este imperio es tremendo, porque entonces ya nos está mostrando entonces un poder avasallador. Va a representar un gran ejército que aterroriza por la característica de que es una gran invasión que viene, y lo único que algunas naciones, algunas de estas ciudades puede hacer es humillarse frente al imperio que estaba representando los medos persas. Recuerde, estamos mirando en escatología bíblica todas estas figuras, que cuando ya estudiamos escatología, ya en este estudio de escatología veamos Apocalipsis, nos va a representar eso. Por lo regular, cuando la gente mira estas grandes bestias en la representación escatológica que muestra las Sagradas Escrituras, algunos piensan que van a venir unas bestias grandes y nos van a devorar y van a salir del mar. Y una de las cosas que yo recordaba hace algunos es cuando yo era pequeño,
y veía esas películas que venían de la China, bueno, del Oriente, que salían del mar unos grandes animales a devorar y acabar, pero realmente en la figura bíblica estos animales ya lo estamos viendo que son muy poderosos y está representando imperios, dominios. En el caso de Daniel, él estaba mirando lo que iba a suceder, imperio babilónico, imperio medio persa, muy bien, imperio griego, etcétera. Entonces aquí lo estamos viendo. Y en Apocalipsis lo vamos a ver así. Entonces cuando leas Apocalipsis tiene que tener una claridad de cómo la Biblia va mostrando todas estas cosas para que en la escatología bíblica y el cumplimiento que veamos sea muy claro y uno diga, ah, con razón hablaba la Biblia acerca de esta parte. Muy bien. Hay una tercera bestia que está mirando Daniel y va a aparecer en el capítulo 7, versículo 6 del libro de Daniel. Dice la escritura, y después de esto miré otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Oh, un gran leopardo que tiene 4 cabezas, o sea, como 4 cabezas de leopardo, y tiene también 4 alas en sus espaldas, un animal mitológico totalmente pues salido de la realidad. Pero aquí nosotros entonces vamos a mirar un imperio que se levanta con mucha potencia, con mucho poder, que es el imperio griego, con Alejandro Magno al poder, pero en un momento determinante, cuando desaparece la figura de Alejandro Magno, ¿cierto? Entonces ya vamos a mirar nosotros 4 cabezas que se levantan, que son los 4 generales que él tenía. Entonces era una gran bestia porque tenía gran poder, gran ejército para poder controlar todo el mundo conocido en su momento. Muy bien, y esta bestia que nosotros estamos mirando, que es el imperio griego, aparece más o menos entre el 333 y el 200 antes de Cristo. Muy bien, y entonces ya estamos nosotros como dándonos cuenta de que la imagen que tuvo Nabucodonosor, recuerda, la cabeza era de qué? De oro, muy bien, el pecho era de plata, y entonces ya estamos mirando la siguiente parte que vio Nabucodonosor, que se compara con este imperio que estamos mirando, y era el vientre y los muslos de bronce, que fue la visión que él tuvo. Muy bien, ahora, eh, recuerde que Alejandro Magno a los 33 años había conquistado todo el mundo conocido, por eso es conocido como el Grande. Y hay varias cosas, por ejemplo las alas, que eran 4 alas, va a hablar acerca de esa velocidad con que conquistó, de esa habilidad con que él conquistó y cómo somete rápidamente a sus enemigos. Muy bien, y ya estamos mirando pues entonces estos 4 líderes que él tenía de una manera muy especial y que conquistan y coloca a estos generales en ese momento en 4 lugares que eran reinos que habían conquistado: Siria, Macedonia, Egipto, todo este sector, y Asia Menor. Entonces todo este sector que conquista es lo que permite que tenga esa figura como tan tremenda y tan terrible, pero realmente tiene una significación. Todas las figuras en la Biblia tienen una significación en su interpretación. Muy bien, ahora dice que era un leopardo, y nosotros no podemos olvidar que ellos miran las características de estos animales para describir los imperios como ellos. Entonces el leopardo conocemos que tiene una gran fuerza y que él se lanza sobre su presa con mucha fuerza, y hasta que no la desmenuza no la suelta. Pues déjeme decirle que los griegos tenían una forma de conquistar territorios a una velocidad increíble, porque tenían grandes estrategias militares, y este hombre, que era un gran estratega, Alejandro, pudo lograr humillar todo el mundo conocido en aquel momento bajo sus pies. Hay una cuarta bestia que tiene relación con esta parte que nosotros vimos en la imagen que tuvo Nabucodonosor, ¿cierto? Y esta cuarta bestia lo vamos a mirar en el capítulo 7, versículo 7, y dice: después de esto miraba yo en la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sombras con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había visto antes de ella,
y tenía 10 cuernos. Muy bien. Recuerde que cuando nosotros hemos hablado de estas figuras de los cuernos, estamos hablando de que tenía el poder o 10 formas de manejar, de reinar, de gobernar, y por eso usted va a ver que los reyes siempre estaban las coronas en sus cabezas, ¿cierto? Esta es una bestia terrible, una bestia demasiado poderosa. Dice que tenía dientes de hierro, y con esto podía pulverizar, ¿cierto? Y acabar con sus enemigos. Entonces nosotros estamos viendo que estos 10 cuernos en la cabeza sencillamente están representando lo mismo que estaban viendo en Nabucodonosor, que eran las piernas, y en las piernas habían 10 dedos. Imagínense, en la primera imagen que vimos los 10 dedos de la imagen, ¿cierto? Donde se para la imagen, y usted va a ver que la imagen va a tener la fuerza cuando uno está parado en los pies. Y estamos mirando esta bestia que tiene entonces estos 10 cuernos en su cabeza. Muy bien. Entonces aquí estamos mirando otra cosa que tenemos que relacionarla con la imagen de la bestia, y es que era barro mezclado con hierro en la estatua que estábamos viendo nosotros, y que aquí también entonces nos vamos a dar una descripción de hay poder, hay una apariencia de gran poder, pero la mezcla de estos dos no es tan poderosa, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a mirar cómo el enemigo se levantaría, cómo el anticristo se levantaría de una manera terrible, pero esto va a mostrar que lo que él va a querer generar como mucha fuerza no va a ser tan fuerte, porque es una mezcla de dos materiales completamente diferentes. Entonces aquí estamos mirando que poco a poco, a medida que nosotros vamos mirando estas simbología, estamos viendo todo este imperio. Bueno, este imperio que estamos hablando es el Imperio Romano, y la influencia que tuvo en su tiempo, que fue un ejército avasallador, que tenía una fuerza tremenda, cómo ellos pudieron gobernar de una manera muy espantosa. Pero también nosotros podemos mirar que las Sagradas Escrituras, y lo vamos a ver en Apocalipsis, dice que fue un reino que fue y que volverá a surgir. Y vamos a mirar entonces la influencia que tuvo en su momento el Imperio Romano, y la influencia que nosotros vamos a mirar de lo que es la representación del Imperio Romano en nuestros días a través de la religión. Pues Roma siempre ha gobernado, dice que se ha sentado con los reyes y ha bebido de la sangre junto con estos reyes de la tierra, y en Apocalipsis nos va a dar unas pistas mucho más cercanas acerca de quién es, cómo gobierna hoy el Imperio Romano, y cómo se sienta con los reyes de la tierra y negocia con los reyes de la tierra, y sigue haciendo esa función que hizo en su momento el Imperio Romano. Muy bien. Daniel también nos va a hablar acerca de esa visión de una profecía de las 70 semanas.